Bienvenidos, bienvenidas, hermanas, hermanos. Aquí estamos nuevamente. Estamos con ustedes en nuestros clásicos estudios bíblicos. Como ya hemos programado, los días jueves estamos con el Nuevo Testamento, los días martes ahora estamos con el Antiguo Testamento estudiando el libro del profeta Isaías. Pero en este caso estamos con el Evangelio de Mateo. Le doy la bienvenida a la hermana Net, a la hermana Leticia, también está Ana María, y todos aquellos que nos siguen a través de emisora Logos, a través de emisora evangélica, a través de los Facebook y las páginas de YouTube. Gracias por estar allí. Estamos muy contentos con la marcha de emisora Logos día a día. Está captando más hermanos que difunden y se encuentran con la radio en distintos horarios, en distintos programas. Hay una programación bastante interesante con pastores, con predicadores, con hermanos, con misioneros, conferencistas, las 24 horas. Tal vez un poco en la noche nuestra acá, en esta zona, destinamos mucho a escuchar alabanzas y temas de adoración. Ya vamos a oficiar también una programación especial para aquella gente que mientras nosotros descansamos en otra parte del mundo es de día y nosotros acá de noche. Bueno, vamos a empezar a estudiar el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Comenzando. Le voy a pedir a la hermana Annette que nos haga una oración para introducirnos ya directamente en el estudio. Amén. Padre amado, Dios bendito de los cielos, Señor, en esta hora venimos delante de tu presencia, reconociendo que tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Padre, que tú eres el Todopoderoso, que tú vives y reinas, que tú nos conduces por caminos de rectitud a través de tu santísima palabra. Por eso en esta hora estamos aquí reunidos delante de ti, Señor, pidiéndote que este estudio sea de gran bendición para cada uno de nuestras vidas, Señor, así como para aquellas personas que lo escucharán en diferido. En esta hora, Padre bendito, pon en nosotros no solo el escuchar tu palabra, sino el querer cumplirla a cabalidad, Señor, porque sabremos que que tu palabra siempre nos ayuda a bien y nos conducen por caminos de bendición. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, entregamos este tiempo, te damos honra, gloria y alabanza por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, muy bien. Bueno, Mateo capítulo 5. Acá vamos a tener lo que para nosotros es un elemento fundamental en el ministerio de Jesucristo. El comienzo del llamado Sermón del Monte. El Sermón del Monte que trata sobre las relaciones de los siervos de nuestro Señor con nosotros mismos y frente a la ley. Esto es muy importante. Recuerden siempre que este evangelio está destinado principalmente a los hebreos. Vamos a empezar con una introducción. Es bueno siempre introducirnos en el tema. Aunque se pueda considerar que cada capítulo de este sermón por separado, se pueden considerar, en primer lugar, evaluaremos, digamos, una perspectiva general para introducirnos. El Señor pronunció 4 discursos principales, de los cuales Mateo registró 3. A saber, primero, Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7. Segundo, el discurso de las parábolas del ministerio, capítulo 13. Y en tercer lugar, el discurso de los olivos en el capítulo 24 y 25. ¿Está bien? Esos son los discursos del Señor, los sermones. El Sermón del Monte es el manifiesto del Rey. El discurso de las parábolas del ministerio detalla la trayectoria que seguirá el reino de los cielos
después del rechazo a Cristo. Y el discurso de los Olivos es un sermón profético, una mirada anticipada, digamos así, al futuro. Hay un cuarto discurso incluido en el Evangelio de Juan, en este caso, que trata sobre las nuevas verdades y relaciones en vista de la muerte, resurrección, ascensión en intercesión de Cristo. Bueno, aunque el Sermón del Monte se encuentra en Mateo 5, 6 y 7, también se pueden encontrar fragmentos del mismo en otros evangelios. Es improbable que el Señor lo haya pronunciado solamente una vez. Se sabe que él repetía muchas de las verdades que enseñaba y probablemente predicó el mensaje que llamamos Sermón del Monte en varias ocasiones. Lucas solo registró una parte del mismo y mencionó el hecho de que nuestro Señor descendió y se situó en la llanura, indicando así que esta era una ocasión diferente. El informe de Mateo, bueno, es posiblemente solo una parte del Sermón del Monte. Esto es muy importante que nosotros tengamos en cuenta, sobre todo los que estudiamos la palabra del Señor. ¿Por qué les digo esto, hermanas? Porque por lo general sucede cuando estudiamos la Biblia que mucha gente y muchos hermanos creen que es eso y nada más. Todo esto está sacado de escritos que prácticamente se oficiaron por parte de Mateo inmediatamente a los hechos que él mismo narra. Es decir, tienen una antigüedad de casi 2000 años. Pero además, no todo se podía poner, porque entonces era imposible tener un libro como la Biblia, necesitaríamos unas enciclopedias de varios capítulos. Entonces, no todo lo que tenemos en la Biblia es lo que el Señor predicó. Esto es muy importante tenernos en cuenta. Por algo se llaman estos evangelios hipnóticos. Hay mucho más que dio el Señor y en el Sermón del Monte también. Esto es solo una parte del Sermón del Monte. Él tiene seguramente que haber dicho mucho más de lo que tenemos escrito en la Biblia. Sin embargo, lo existente fue dado para nuestra enseñanza y para la comprensión de la palabra. Los teólogos que exponen la escritura se pueden apreciar muchas posiciones extremas. Hay una postura que algunos llaman liberal, que considera, por ejemplo, el Sermón del Monte como el Evangelio, es decir, las buenas noticias. Los que la sostienen actúan, incluso aunque no lo digan, como si esta fuese la parte más importante de las Escrituras. Algunos dicen que el Sermón del Monte era lo que centraliza la Biblia. Y bueno, hay otras posiciones que establecen que esta, como estábamos exponiendo recientemente, es una parte muy importante que marca los valores que todo cristiano debe seguir adelante. La cuestión es si
consideramos el Sermón del Monte como una religión o como una guía verdaderamente de vida que nos da Jesucristo. Esto es importante y lo vamos a analizar seguramente más adelante. Si lo tomamos como una religión, establecemos una serie de preceptos nada más. Si lo tomamos como verdaderamente lo que Jesucristo era lo que quería predicar, porque Jesucristo le estaba hablando a su pueblo, es una cosa maravillosa. Algunos reducen el mensaje cristiano precisamente al sermón del monte. Es un concepto muy modernista, muy liberal. Pero el contenido del Evangelio cristiano no se encuentra solamente en este sermón. No hay menciones, por ejemplo, en este sermón, a la muerte y la resurrección de Cristo. Y ya el apóstol Pablo, recuerden, nos dijo, cuando hizo la carta a los Corintios, decía, os hago saber, hermanos, el Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? ¿El sermón del monte? No, Pablo aclaró en su primera carta a los Corintios que el Evangelio era decía, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Por eso, pensemos que el Evangelio no está solamente en el Sermón del Monte, y este es uno de los factores porque mucha gente utiliza el Sermón del Monte como una religión, no como el verdadero sentido que Jesucristo da. La predicación, obviamente, según la congregación que tengamos dentro del cristianismo, puede llegar a deformar el verdadero sentido de este sermón. Porque muchos dicen, hay pastores que dicen, yo vivo según el sermón del monte. Y hay que ser sincero, el nivel para vivir según el sermón del monte es muy importante, la vara es muy alta. El sermón del monte es la norma de Dios. Y a veces nos preguntamos, ¿la podemos cumplir? ¿La estamos cumpliendo? Bueno, reducir el mensaje cristiano a este sermón es muy simple, le da simplicidad a las Sagradas Escrituras. Hay también otro punto de vista sobre este sermón. Es algún grupo que intenta desvincularse precisamente del Sermón del Monte, dando la impresión de que hubiese algo éticamente erróneo, dicen, en el sermón. En fin, algunos, por ejemplo, dicen que la oración del Señor, es decir, el Padre Nuestro, no tiene ningún significado para nosotros hoy. Fíjense lo que manifiestan. Es cierto que el Evangelio tal como lo define el Nuevo Testamento no está en el sermón y no sería conveniente hacer toda una teología espiritual sobre eso. Pero sí es una norma de conducta. El sermón del monte puede definirse como la ley elevada a un grado sumo. Recordemos que el ser humano no pudo cumplir la ley del Antiguo Testamento. Entonces, también nos tenemos que preguntar, ¿podremos cumplir el Sermón del Monte que ha sido
incluso elevado a un nivel más alto. En fin, este sermón presenta la ética sin proveer la dinámica necesaria para trasladar la ética a la vida práctica. Por eso tenemos que analizarlo con mucha rigurosidad. Hay gente que lo analiza rápidamente el Sermón del Monte y no le encuentra el sentido verdadero. Entonces viene todo el carácter religioso. El apóstol Pablo dijo en la epístola de los Romanos, recordemos, dijo, porque Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no pudo hacer, pues no era capaz de hacerlo debido a la naturaleza del hombre pecador. Y Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a la del hombre pecador, y como sacrificio por el pecado, para de esta manera condenar el pecado en la propia naturaleza humana. Lo hizo para que nosotros podamos cumplir lo que la ley ordena, pues ya no vivimos conforme a la naturaleza humana del hombre pecador, sino conforme al Espíritu. Uno no encuentra esa enseñanza plasmada cuando se da ese carácter religioso. No hay una acción del Espíritu Santo en la enseñanza. Pero en fin, lo que tenemos en este sermón es una maravillosa forma de generarnos la luz del Señor. El propósito principal del sermón es establecer ante los seres humanos la ley del reino. En Mateo estamos hablando sobre el rey que ha venido a presentarse a sí mismo. Juan el Bautista, que era el precursor, recuerden, y el precursor del rey, invitó a algunos discípulos para que lo siguiesen y después enunció la ley del reino. Y este era el manifiesto del rey, la declaración de principios, una ley de un mundo donde Cristo reinase y que alcanzaremos ahí el verdadero gozo. Cristo reinará sobre la tierra, es la profecía, y pondrá en vigor cada palabra de esta ley. El Sermón del Monte finalmente triunfará cuando venga precisamente quien tiene el verdadero derecho de gobernarnos. Bueno, el Sermón del Monte tiene que ser predicado para traer convicciones a los corazones de los hombres. En este verdadero documento permite que los seres humanos sepamos que hemos pecado. Nos revela que ninguno somos justos y que todo se encuentra lejos de la presencia de Dios. Entonces, vaya el sentido clarísimo que tiene este sermón. El cristiano puede tomar los principios formulados en el Sermón del Monte y considerarlos a la luz de otros pasajes de la Escritura. Y eso le va a proporcionar una visión más amplia y una mejor comprensión de la mente de Cristo. Podríamos traer muchos ejemplos al respecto, pero vuelvo a insistir para ir sintetizando la introducción. Muchos que afirman piadosamente que este sermón es su religión, lo que en realidad quieren decir es que lo consideran un buen discurso, bellamente expresado, pero que no influye en absoluto en sus vidas. Porque si este discurso, inspirado por la ley que modela todas las normas, debería afectar la vida individual y en la comunidad, bueno, sus grandes principios y metas son muy elevados y necesitamos conocerlos bien. Aunque es cierto que revelan con mucho realismo hasta dónde llega nuestra insuficiencia.
Cuando nos acercamos a este documento con sinceridad, lo que sentimos en primera instancia es sentirnos atraídos por un Salvador que murió por nosotros. Esa es la norma fundamental. Y yo creo que este contenido de la versión de Mateo puede considerarse como un esquema del mensaje de Cristo propiamente dicho. ¿Sí? Allí vamos a ver las relaciones de los súbditos del reino consigo mismo, con la ley, con Dios, con los demás. Y empieza con algo maravilloso, que son las bienaventuranzas, que expresan lo que son los súbditos del reino, su carácter y su personalidad. Ya en el versículo 1 nos aclara por qué este discurso de Jesús ha sido llamado Sermón del Monte. Primeramente, debemos observar, hermanos, que de hecho el Señor no pronunció este discurso a las multitudes, sino a sus discípulos, es decir, a los que ya eran suyos. Queda claro, ¿no? Entonces, fue dirigido a sus discípulos. Vamos a leer, entonces, le voy a pedir a Leticia los versículos 1 y 2, para examinar las relaciones de los súbditos del reino consigo mismo. Y cuando vio las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él. ¿Está? Bueno, vamos entonces, Leticia. Amén. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Bueno, aunque Jesús en realidad, hermanos, no pronunció este sermón a las multitudes, decíamos, lo dirigió a los discípulos, porque vio la necesidad de las multitudes a las que indirectamente llegaron sus palabras. En nuestro tiempo, las personas necesitan acudir a Cristo. Aún cuando el reino esté ausente durante su estado actual, la semilla, que es la palabra de Dios, está siendo sembrada. Nuestra responsabilidad en el mundo entonces consiste en sembrar esa semilla, sabiendo que cuando Cristo venga, establecerá su reino sobre la tierra. Vamos a leer, Anete, el versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Este versículo versiona a los pobres en espíritu. No nos dice cómo alguien puede llegar a ser pobre en espíritu. Veamos que en estos 12 versículos, nuestro Señor utilizó la palabra bienaventurados 9 veces. Por cierto, en el libro de Salmos se inicia con el término bienaventurado es el hombre. Esta expresión está en contraste con las maldiciones de la ley de Moisés. Más adelante veremos que a Josué se le dirá que cuando Israel hubiese cruzado el río Jordán, debían situarse en el monte de Gerizim para bendecir al pueblo, y entonces las maldiciones serían pronunciadas desde el monte Ebal. Las bendiciones del Sermón del Monte presentan un marcado contraste con las maldiciones del monte Ebal y exceden notablemente a las bendiciones del monte de Gerizim, porque solo Cristo pudo traer tales bendiciones.
Actualmente, solamente el pecador que ha sido salvado es capaz de conocer su pobreza de espíritu, porque solo el Espíritu de Dios puede revelar esa condición. Jesús no le estaba explicando a sus discípulos cómo convertirse en ciudadanos del reino del cielo, porque ya ellos eran ciudadanos del reino. Hermanos, en la actualidad los cristianos somos realmente pobres en el espíritu. Estamos en una situación, hasta podríamos decir, de bancarrota espiritual. Pero tenemos algo que dar, que es más valioso que el oro y la plata. Recuerden la segunda carta a Corintios, y allí el apóstol Pablo expresó, como entristecidos, mas siempre, que decía, gozosos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo. Aquí se hace referencia a las riquezas espirituales que se encuentran a disposición de todo aquel que pertenece a Cristo. ¿Se van dando cuenta lo que es la pobreza espiritual? Solo los que estamos en Cristo la podemos visualizar. Vamos a ver la bienaventuranza que está en el versículo 4, Leticia. Versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Es interesante, realmente interesante observar que los mismos pensamientos expresados en las bienaventuranzas se hallan en otras partes de la Biblia. Por ejemplo, los pobres en espíritu son mencionados en el libro del profeta Zacarías. Y el profeta Miqueas, como vemos seguramente cuando lo estudiamos en el capítulo 7, fue un ejemplo de aquellos que lloran y que son consolados. Y ahí encontramos la interrelación. Recuerden siempre, esto está hablado para los discípulos de Cristo, que eran los primeros discípulos, que eran hebreos. Bueno, vamos al versículo 5, Anet. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Qué bienaventuranza esta, ¿no? Esta idea se encuentra en el Salmo 37. Bueno, veamos en nuestro tiempo. Las personas, acá se dice los mansos, podemos decir los humildes, no están heredando la tierra como cualquiera podría reconocer fácilmente. Los humildes no la están heredando. Así que aparentemente el Sermón del Monte no está vigente en la hora actual. Sin embargo, cuando Cristo esté reinando, los humildes serán, o seremos, mejor dicho, los que vamos a heredar la tierra. Pregunta: ¿cómo nos convertimos nosotros en personas humildes? Nuestro Señor era manso y humilde. Clarísimo esto, ¿no? Y Él va a heredar todas las cosas. Y nosotros somos herederos de Dios. En realidad, co-herederos con Jesucristo. Mire, hermanos, en la Biblia se nos dice que el fruto del Espíritu, ¿qué es? Es amor. Otro, gozo. Otra, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Es bravo todo esto, ¿no?
Cuando nos analizamos a nosotros mismos, ¡uy! El fruto del Espíritu tiene que coincidir con estas cosas y a veces estamos desfasados. Solo el Espíritu de Dios puede quebrantarnos para hacernos mansos y humildes. Nosotros, y a veces lo puedo decir en primera persona, no podemos producir en nosotros mismos humildad y mansedumbre, por más esfuerzo que hagamos. Es el Espíritu de Dios quien tiene que actuar. Solo el Espíritu Santo puede crear ese carácter en el corazón de un cristiano que se ha rendido a Dios. Aquel creyente que ha aprendido el secreto de producir el fruto del Espíritu Santo puede dirigirse a las bienaventuranzas para leer: bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Y entonces verá seguramente que la recompensa de la humildad se encuentra aún en el futuro. Esto es muy claro. Hay mucha gente que cree que heredarán la tierra ahora. Por eso cree que Jesucristo, que Dios, es como aquel mago que frota uno la lámpara, aparece el genio y le dice: quiero la tierra, quiero esto, quiero lo otro. No, no es así. El Espíritu Santo actúa de otra manera. El apóstol Pablo, en la primera carta de Corintios, preguntaba: ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? En fin, las bienaventuranzas presentan metas que el Hijo de Dios desea lograr en nuestras vidas. La palabra es que, porque no la podemos lograr por nuestra parte solo, ¿no? La palabra de Dios nos recuerda una y otra vez que esas metas se tienen que alcanzar como la humildad por medio de la acción del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, ¿qué es, en definitiva, hermanos, lo que nos está enseñando estas bienaventuranzas? Que nosotros no podemos tomar la palabra de Dios como un concepto que hoy se utiliza mucho en la dinámica de las relaciones sociales y personales o las funciones propias que se utiliza cuando se habla de mecanismos de mercadotecnia. No corren por ese lado. Tenemos que focalizarnos en algo que es espiritual. Que todo eso que se estaba enseñando el Señor Jesucristo a los discípulos y que nosotros lo recibimos a través del Evangelio de Mateo en nosotros, que también somos sus discípulos, no se actúa de forma tan simple como se cree en la religiosidad, sino que tiene que haber una verdadera relación espiritual para que sea el Espíritu Santo que le dé sentido a esas bienaventuranzas que nos informa el Señor a través de ese sermón del monte. Muy pocas veces en las prédicas religiosas se da ese sentido. No es un estatuto militar. No es la ley de Moisés que tenemos que cumplir la rajatabla con un esfuerzo personal. Por más que lo hagamos, no lo vamos a lograr.
si no actúa en nosotros el Espíritu Santo. Él es el que verdaderamente nos da el fruto que nos informa estas bienaventuranzas. La humildad es un elemento y que muchos creen que hay que ser bueno, que hay que tener un concepto de amabilidad, de empatía. Bueno, eso puede ser precisamente un desarrollo, pero la humildad, si no está ejercida a través de aquel que se entrega a nuestro Señor Jesucristo por el Espíritu Santo, y vamos a ver muchos que se dicen humildes, pero que tienen dos caras como el queso. Vamos a dejarlo acá, ¿qué les parece? Creo que de a poquito vamos, porque estas bienaventuranzas son muy interesantes de desarrollarlas, pero a la luz de entender el verdadero sentido que nuestro Señor Jesucristo le estaba dando. Ubiquémonos nuevamente para sintetizar. Sermón dirigido a los discípulos que eran hebreos, discípulos que inclusive más adelante veremos que pese a todo esto que le dijo el Señor Jesucristo, recordemos que estuvimos analizando Hebreos, dudaron y querían volver a la ley mosaica. ¿Por qué? Y ahí está toda la explicación que tuvimos en Hebreos. Y si lo trasladamos a nuestros días, muchos creen que teniendo la Biblia bajo sus brazos, yendo todos los domingos al templo, cantando unas canciones, escuchando al pastor que hace una predicación, ya tienen la salvación. Ya tendrán, dice, hasta muchos creen que van a tener las bienaventuranzas, como heredar la tierra en nuestros días. Lamento informarles que no es así. Y por eso es importante escudriñar bien la palabra, entender bien la palabra. Es cierto que hay teologías y hay polémicas sobre los teólogos, pero sabemos los que somos cristocéntricos que si en nosotros no actúa el Espíritu Santo, nada se podrá cumplir. Lo dejamos acá, hermanos. Acá para reflexionar y para pensar y seguir leyendo. ¿Alguna preguntita? Yo sé que a veces tal vez alguna afirmación pueda tener alguna cuestión que confieso que a mí me sucede cuando entra a chocar determinados conceptos que yo tenía en un tiempo atrás y que voy viendo. ¿Por qué? Porque vamos escudriñando la Biblia en su contexto general. Porque la hacemos semanas a semana, versículo tras versículo. Y porque todo lo que leímos en Apocalipsis, todo lo que leímos en Hebreos, todo lo que leímos en Romanos, lo que estamos leyendo en Isaías, profundizando, nos permite entender muchas cosas que antes no entendíamos. Bueno, ¿alguna preguntita? ¿Alguna afirmación que ustedes quieran hacer? Con mucho gusto. Una pregunta. Sí, Leticia. En el versículo 4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Llorar en el sentido de que nos entregamos a Cristo, ¿no? Y a lo largo de nuestra vida pasamos cosas, dificultades, pero por amor a Cristo seguimos adelante y lloramos acá, pero cuando estemos con el Señor, es así, ¿no? Vamos a estar felices, gozosos, Dios va a enjuagar nuestras lágrimas, vamos a estar con Él. Acá está hablando Jesucristo de futuro, ¿no? Obviamente. Los que lloran recibirán consolación. No dice reciben consolación, sino dice recibirán consolación. La vida nos va a presentar muchas facetas donde vamos a llorar. Y no cosas tan simples, cosas profundas. Ahora, ¿quiénes
van a recibir esa consolación. Muchos no. Así que, perdón, el tema pasa en lo que decíamos. ¿Quién fue? A ver, pregunta. ¿Quién es nuestro consolador? Van a recibir consolación. ¿Quién es nuestro consolador? Espíritu de Dios. El Espíritu Santo fue. Jesucristo cuando se fue dice, voy a mandar el consolador. Amén. Entonces, les estaba diciendo a los discípulos que todavía Jesucristo estaba vivo, no estaba actuando el Espíritu Santo, dijo que cuando él ascendió nuevamente, dijo que le enviaría el consolador. La promesa del Espíritu Santo cuando... Y efectivamente, esa promesa se cumplió. Gracias, amén. Señor. Gracias al Señor, amén. Anet, sí. No, cuando usted habló de que no todo está escrito en la Biblia, al principio cuando empezó el estudio, la misma Biblia lo dice. O sea, no se le debe agregar ni quitar ni una palabra porque lo dice la misma palabra. Pero también dice de que todas las cosas no están escritas porque era una cosa y es una cosa imposible, ¿no? Y, y eso en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21 lo dice, en los versículos 24 y 25. Y ¿cómo se llama? Que habla precisamente de que no se puede, dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Es verdad. Y acuérdese, hermana, que también dijo Jesucristo que había muchas cosas que no las íbamos a conocer en este tiempo. Y hay muchos predicadores o evangelistas, pastores, misioneros, que se dedican a querer entender y buscarle respuestas y buscarle por qué a cosas que si el Señor no las mostró, no las dejó claras, escritas en la Biblia, nosotros no tenemos que andar buscándole, no sé, cuántas interpretaciones nos parece que pueda tener. Y ahí es donde se caen los errores estos de sacar entonces un versículo del contexto y se crean doctrinas y se crean cosas que no tienen nada que ver con la religión, ni con el cristianismo, ni con nada. Es palabrería humana, de pensamientos humanos y de ideas humanas. Y no es la palabra del Señor. Entonces nosotros nos tenemos que enfocar en la palabra, que es lo importante, y lo demás, que son esas cosas ocultas que no están ahí, dejarlas para cuando estemos delante de la presencia del Señor y ahí las entenderemos y las descubriremos y Él nos las mostrará en su debido tiempo. Porque Exacto. ahora no estamos preparados para resistir las cosas. Hay un tiempo para todo. todo. No está preparado. Hay un tiempo para todo. Es verdad, es cierto lo que dice la hermana Anet. A veces tenemos esa idea de querer conocer todo y no analizamos nuestras limitaciones. No somos perfectos en primer lugar, el único perfecto fue Jesucristo. Además, a veces nos sucede que pretendemos, por tener algunos conocimientos que vamos adquiriendo, inclusive leyendo la palabra, ir armando cuadros que suponemos son así. Lo digo en propia persona porque me ha sucedido. Y reconozco que he caído en errores porque después de haber estudiado determinadas cosas, ya creía que tenía la verdad absoluta, o mucho más que la verdad absoluta, que tenía el conocimiento absoluto. Y no era así. Hay todo un proceso para entender a nuestro Señor Jesucristo, para entrar en la mente misma de Dios. Es un paso que tenemos que dar con
precisamente lo que se hablaba, con humildad, cosa que a veces carecemos. Es muy proclive, inclusive en muchas congregaciones, la soberbia, de creerse el sabelotodo de todo, de estar por encima de los demás. Es cierto que hay hermanos que tienen más estudio, más preparación. Tenemos que reconocerlo, lógicamente. Pero no eso le da la facultad de creerse ya los profetas, los apóstoles, como muchos ya se creen. Es más, En Isaías, sí, perdón. no, que ahora recuerdo que en Isaías estuvimos hablando sobre el orgullo, el martes, en el estudio del martes. Hubo una parte que se habló sobre el orgullo. Claro. ¿Vieron cómo hay una relación permanente en este sermón con otros estudios que hemos realizado? Yo cité algunos porque son clarísimos, pero nada es absolutamente único, está todo relacionado porque Dios es una unidad y su palabra es la de antes, la de ahora y la del futuro. Es clarísimo, porque Él es así. Es maravilloso. Y aquellos Sí, que dicen, no, que aquellos que son anti-Biblia y anticristianos, que siempre buscan la manera de cómo ir en contra para decir que la palabra no fue escrita por hombres, pero no tiene nada que ver con una inspiración divina. eh, Ellos mismos no lo encuentran, no pueden, no tienen su sustento, las opiniones que dan, porque nosotros que estudiamos la palabra, nos damos cuenta de que toda la palabra está, como usted decía ahora, está unida, está concatenada, no hay nada suelto, todo te hace referencia un pasaje a otro pasaje, un versículo a otro versículo, un capítulo a otro capítulo, un mensaje a otro mensaje, escrito ya sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. Todo está mezclado, todo está unido porque viene de un mismo lugar y de una misma fuente, que es nuestro Señor. es verdad. Entonces nada se puede comparar. Es que de esta manera, como lo dice acá la hermana Net, es como vamos entendiendo a nuestro Señor Jesucristo. Y evidentemente ese amor que Él nos da y que nosotros recibimos de Él, se transforma también cada día más en amor nuestro hacia Él. Porque vamos visualizando esa dimensión que tiene de una forma que nadie en la tierra ha llegado a tener. Bueno, hermanos, vamos a hacer una oración. Les invito para el martes también, para seguir estudiando a Isaías, que está realmente muy interesante. Vamos a entrar en un aspecto muy interesante profético de Isaías. Y bueno, y vamos a seguir viendo la interrelación con esto que estamos estudiando en Mateo, con Isaías, con el tiempo hoy actual en Israel, con tantas cosas. Es que Dios está presente en todo. Cerremos nuestros ojos. Señor, te adoramos. Señor, tú eres esa luz maravillosa que nos va iluminando en estas tinieblas de este mundo en que estamos. Tu palabra se hace carne profundamente en nosotros, a través de las enseñanzas de los apóstoles, de los profetas. A través del Espíritu Santo penetra profundamente en nuestro corazón. Y agradecidos estamos. Porque cada vez que escuchamos tu palabra, Señor, nos damos cuenta de que hemos perdido en nuestra vida un tiempo precioso. Nos damos cuenta, Señor, que tú nos has dado algo que no tiene un valor posible en este mundo. ¿Cómo podemos medir, Señor, tu gracia? ¿Cómo podemos medir tu sangre que sanó nuestros pecados? No hay forma, Señor.
Por eso, inmerecidos somos de tener este gozo maravilloso que tú nos has dado al escogernos para estar junto a tu pueblo y ser parte de tu pueblo y ser tus hijos, Señor. Cada uno de los hermanos y de las hermanas, con toda la problemática que hoy tenemos en este mundo, ¿qué seríamos si no te tuviéramos? Vemos cómo en este tiempo hay jóvenes esclavizados que van al despeñadero y que terminan inclusive con sus vidas porque no pueden soportar vivir este mundo. Y nosotros, gracias a ti, gracias al Espíritu Santo, Señor, hoy podemos sobrellevar, aunque lloremos, aunque tengamos sufrimiento, todas las pruebas de este mundo. Porque te tenemos a ti, Señor. Nada somos sin tu presencia. Y estamos emocionalmente día a día marcados a fuego por lo que es tu palabra, por lo que es tu consolación a los momentos difíciles en que vivimos. Bendice a cada una de las familias de los hermanos y acerca a sus familiares que todavía nos miran como raros, como locos. A veces se apartan, nos dejan porque no nos comprenden, como no te comprendieron a ti, Señor. Inclusive tu pueblo elegido te rechazó, te crucificó. Y eso no sucede con familiares, con amigos, con vecinos. Pero como decíamos, hoy hay un tiempo para todo. Tiempo que tuvimos nosotros cuando estábamos con el mundo, cuando estábamos con la naturaleza humana, cuando no teníamos al Espíritu Santo guiándonos. Tuvimos ese tiempo. Y llegó el tiempo en que tú nos marcaste a fuego y como le dijiste al profeta, como le dijiste también al apóstol Mateo, ven y sígueme. Y aquí estamos, Señor, siempre agradecidos por tu maravillosa presencia y por tu amor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendice a todos nuestros hermanos que son tus hijos, que es tu verdadera iglesia de Cristo espiritual, que está por encima de lo institucional, porque somos solamente dependientes de ti. Todo esto agradecido, Señor, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, muy bien, muy bien. Es maravilloso estudiar los evangelios, lógicamente. Nos da renovada fuerza y gracias que lo hacemos bajo la guía del Espíritu Santo. Hermanas, buen fin de semana. Nos encontramos el martes con Isaías, continuando con ese estudio de un libro maravilloso también. Hasta entonces, muchas bendiciones. Bendiciones a todos. Saludos a todas las familias. Gracias. Igualmente.